Saludos y bendiciones a la muy querida familia de Centinelas de la Fe. Damos gracias a Dios porque nos regala un nuevo día, un inicio de semana en el que todos nosotros nos abrimos a su voluntad expresada en la escucha de su palabra. Desde ya ponemos en las manos de Dios este día, esta semana, nuestras vidas, nuestras labores, estudios, trabajos y como siempre ponemos a nuestras familias y a la muy querida Iglesia Cristiana Católica. Que en esta semana, reitero, podamos conducirnos bajo la voluntad del Dios Todopoderoso, aquel que nos ama, nos ha llamado y también nos ha enviado. Estamos en la quinta semana del tiempo ordinario, en este caminar juntos hacia la casa del Padre, hacia la celebración de la Pascua. Hoy vamos a proclamar el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 53 al 56. Proclamamos y juntos meditamos pidiendo a Dios nos ilumine. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, le reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Queridas familias de Centinelas de la Fe, comparto con ustedes dos ideas breves en torno al Evangelio de este día. Inicia diciendo que en aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Estamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, en el versículo 53. El versículo 45 al 52 nos narra el episodio en el que Jesús camina por las aguas, pero también la travesía que sus discípulos estaban pasando en medio del mar. El viento fuerte, el miedo que implicaba eso, estar pasando por regiones donde les rechazaban, toda una travesía. Y la palabra travesía significa mucho en el Evangelio que recién acabamos de proclamar, pero también significa mucho para nuestras vidas. Significa mucho porque, ante todo, pasamos por momentos difíciles, pasamos por acontecimientos asfixiantes, que entendemos que la vida pierde sentido o que no sirve de nada continuar. En el día a día pasamos por pruebas, pero es bellísimo porque en las travesías nosotros no estamos solos. Jesús está con nosotros y Jesús camina por encima de las aguas, por encima del mar, haciendo referencia a su autoridad, capaz de pisar el mal, la maldad, y también capaz de ayudarnos a superar todo tipo de travesía, de sinsabores, de malos momentos, de momentos asfixiantes, de momentos agónicos. Bellísimo porque, si bien es cierto que en los momentos de lo que estoy hablando, nosotros pareciera que perdiéramos la conciencia, este texto nos invita a que siempre recordemos de que, uno, no estamos solos, y dos, esta travesía no se vencen por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas y la misma gracia que el Señor nos da. Bellísimo que en los momentos de pruebas, en los momentos de sinsabores, en los momentos de amargura, en los momentos de ira, en los momentos en que hay conflicto familiar, nosotros antepongamos nuestras fuerzas y dejemos que Jesús sea el protagonista en nuestras vidas. El segundo elemento, y no menos importante, apunta al tema de la fe.
al tema de la fe. Hay un canto litúrgico que solemos utilizar para los espacios de animación. Dice: Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Pues en el día de hoy, Jesús llega a estos dos pueblos, más bien a este pueblo, disculpen, a Genezaret, y pasa por Genezaret. No dice el texto que se detuvo a sanar a nadie, no dice el texto que se quedó a comer con sus discípulos, no dice el texto que entró a la sinagoga, no dice el texto que entró en casa de alguien. Jesús está caminando, tal vez se paró, se detuvo en una plaza y allí la gente sacaba a los enfermos, le llevaba a los enfermos, a los poseídos. Jesús, ¿qué está pasando? Jesús que está caminando y la gente les reconoce, el texto apunta a esto, les reconoce y comienzan a traerle a todos cuantos padecían tal o cual enfermedad. Pues Jesús hoy está pasando por tu vida, Jesús hoy está pasando por tu familia, Jesús hoy está pasando por la iglesia. Tu vida, tu familia, la iglesia, que pasamos por travesía, por momentos difíciles, por enfermedades que parecieran no curables. El Señor hoy nos recuerda que Él es el Dios Todopoderoso y que Él todo lo puede. Pues si bien es cierto que la condición humana nos lleva a perder el control o a creer que, como decía hace poco, no hay nada que tenga solución, la continuación del texto nos va indicando que sí, que este Jesús, el que está entre nosotros, el que calma las aguas, el que curó al endemoniado, el que cura a los enfermos, el que levanta a los muertos, el que nos ayuda a superar las pruebas, el que ha llegado a nuestras vidas y no quiere pasar, sino que quiere quedarse, necesita justamente esa respuesta de fe. Y la gente hoy, si bien es cierto que no la profesa con viva voz, no es menos cierto que sus gestos, su expresión de confianza, muestran la grandeza de su fe. Y allí entonces están los resultados que el mismo Evangelio de hoy nos expresa. La pregunta nos harían: Padre, ¿cómo yo expreso mi fe? La fe no se puede quedar en un discurso. Porque es cierto, cada vez que venimos a Centinela de la Fe y escuchamos la meditación del día o vamos al templo, el sacerdote, el predicador, enfatiza siempre el tema de que hay que tener fe, y más aún apuntan al Evangelio diciendo que si nuestra fe fuera como la de un granito de mostaza, haríamos grandes cosas. Nosotros nos preguntamos: ¿y seré que no tengo fe? ¿Y seré que mi fe es tan pequeña que ni siquiera se asemeja a un grano de mostaza? ¿O será que el Señor no me escucha? Como decía una prima en estos días, es que el Señor no me escucha, el Señor se olvidó de mí. Pues miren, yo creo que para que entendamos el tamaño de nuestra fe, debemos empezar por el tamaño de nuestro abandono. Repito, para medir el tamaño de nuestra fe, debemos de evaluar el tamaño de nuestro abandono expresado en la confianza que le tengamos a Dios. Cada vez que nos llegan pruebas, lo primero que hacemos es ejecutar lo que entendemos que es más posible, sin antes consultarle a Dios. Una prueba de que mi fe es grande es que todas mis decisiones deben pasar por las manos de Dios. Eso es: Señor, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras y lo que hagas conmigo lo acepto y lo agradezco. La oración del abandono de Carlos de Foucault. Pues llevémonos de la lección de estos dos puntos que he tratado. El Señor está y nos acompaña en todas nuestras travesías. Y lo segundo, mi fe se expresa en mi capacidad de abandono y mi capacidad de confianza. Queridos y muy amados centinelas de la fe, que el Señor les regale la paz y la bendición que todos merecemos y necesitamos. Feliz día.